Y muy bien, para comenzar este tema, y antes de que se me olvide nuevamente, vamos a hacer la votación para introducir el tema de Alejandra. Entonces voy a colocarles acá en la pantalla un par de preguntas y estas preguntas dicen así. La primera es, ¿qué tipo de alimentos preferirías llevar para tu carrera de ultra endurance? Estamos hablando de eventos superiores al maratón. Fíjense, aquí hablamos de ricos en carbohidratos, en grasas, en proteínas, o al final un poco de todos. Y la última pregunta, o la segunda pregunta, es ¿qué tan relevante crees que es el consumo de sodio durante una carrera de ultra endurance? Entonces les vamos a dar algunos segundos para que voten, pero veo aquí que por lejos está ganando alimentos ricos en carbohidratos cerca del 60%, luego un poco de todos, y bueno, creo que todo el mundo considera, o la mayoría, casi el 90% considera que es muy relevante el consumo de sodio durante. Entonces vamos a compartirles ahora los datos. Esperar un poco que esto termine de calcular y aquí lo tienen. Entonces, como decía, la mayoría considera que debe llevar alimentos ricos en carbohidratos, ¿sí? Y luego tenemos entonces que el sodio es bastante relevante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esto vamos a iniciar este tema y para esto hemos invitado a una corredora de ultra endurance que además ha hecho una carrera, o no sé si varias, Alejandra, tú me dirás, hizo una de 160 kilómetros, lo cual para mí es sorprendente, porque son más de 4 maratones a la vez, así que impresionante. Ella es médico deportóloga, como dicen en Argentina. En Venezuela le decimos médicos del deporte, pero bueno, el cariño es el mismo. Es nuestra asesora para GCSI en Argentina, pero además de eso trabajó como directora médica en la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, recién en el 2018, directora médica asociada del Racquet Club en Buenos Aires, está con el grupo jefe de los médicos de Adidas Runners, y bueno, también del staff de Ciencias del Deporte de la Asociación Argentina de Tenis, y estoy seguro que muchísimas cosas más que nos vamos a comentar ahora porque confiamos, por supuesto, en toda la experiencia de Alejandra. Y bueno, desde donde estén, en la sala de su casa, en la cocina, en su habitación o en su oficina, pues vamos a darle un gran aplauso a Alejandra y bueno, estamos encantados que estés aquí con nosotros, Alejandra. Bienvenida. Gracias, Pedro. Espero que se me escuche bien, confirmame. Y gracias, GSI, por esta posibilidad de estar acá con este nivel de oradoras y de corredoras, así que feliz de estar. Bueno, entonces, la pregunta del millón es ¿qué llevo en una mochila cuando me voy a ir a una Ultra Endurance? Pero para mí la respuesta es todo lo que sirva para disfrutarla. La verdad es que lo que más necesitamos en un Ultra Endurance es divertirnos, pasarla bien, disfrutar y ver cómo hacer para que no sea un tedio y un problema estar corriendo más de 42 kilómetros. Y para eso no hay duda que hay que planificar. Si uno no planifica, esto no va. Necesitamos entender la carrera tal vez en subcarreras. Me gusta siempre, esta es la última carrera que planifiqué, que especialmente le tenía cariño, le íbamos a ir al sur de Argentina, a la Patagonia, a correr esta carrera que ven acá, de 110 kilómetros. No yo, digamos, sí, mi marido, yo iba a correr una distancia un poco menor y nos quedó pendiente para disfrutarla el año que viene. La cuestión es que por eso le tengo esta cierto cariño y se las quiero acercar. En este tipo de carreras tan largas, es tan difícil pensar a 110 kilómetros que lo que hay que hacer es dividirlas. Estas subcarreras se nos dividen por dos cosas. Una es por los puntos de control. Son puntos que los ven remarcados aquí, donde van a ver que tenemos que pasar en ciertos horarios porque si no la carrera se terminó para nosotros. Y la otra cosa son puntos de abastecimientos importantes, donde nosotros podemos dejar nuestro equipamiento o nuestros alimentos que tengamos pensados para ese futuro. Con lo cual hay que planificar desde el inicio a estos puntos de control y posteriormente todo el refill que vamos a hacer en nuestra mochila. Así que en verdad no es una mochila, son 4 mochilas que hay que pensar. Ahora, fíjense que los puntos de control, desde, por ejemplo, aquí en adelante, son horarios de corte que yo no puedo pasar.
Entonces, el corredor o la corredora no puede pasar si no llegó ese horario, pero como verán, son con el mismo horario para hombres y mujeres, lo cual se sabe que la mujer es más lenta corriendo que el hombre, pero tenemos un beneficio, que es que tenemos mayor resistencia a la fatiga y, por otro lado, mejor recuperación de la fuerza. Esta mejor recuperación de la fuerza, hay varias teorías y hace muchos años que se investiga, pero como decía Pau recién, realmente hay poca investigación en mujeres y muchísima en hombre caucásico de 18 a 25 años. Y lo que se puede inferir es que haya mayor capacidad oxidativa de los lípidos por parte de las mujeres en momentos en los que los hidratos de carbono empiezan a escasear. Así que, bueno, una buena para nosotras en la que aunque somos más lentas, estamos tratando de ir achicando esa diferencia que se ve que conforme pasa la edad, o sea, cuanto más años tiene la mujer y cuanto más larga es la carrera, menos diferencias de tiempos hay entre hombres y mujeres. Así que les recomiendo el Ultra Endurance como una buena cosa si no son tan rápidas, por ejemplo, como yo. Entonces, ¿cuál es la causa por la que a veces viene una corredora o un corredor también al consultorio y dice, realmente necesito saber por qué es que abandoné, qué me pasó, dónde me equivoqué? Porque muy poco, digamos, es verdad que son carreras que hay un alto índice de abandono, ¿sí? Y no estamos hablando de ganar, estamos hablando de no abandonar. Este punto es que es una suma de errores totalmente evitables. Esa suma de errores muchas veces empiezan en este lugar. ¿Por qué no planifiqué bien mi mochila? Y siempre me gusta esta foto porque es una foto que saqué hace muchísimos años y no sabemos cuándo se va a volver a repetir este tumulto de gente todos juntos en la largada. Y como verán, esta visión de todas esas mochilitas, mi pensamiento siempre era, ¿qué lleva cada uno en ese lugar? Es todo un mundo y cada mochila es un universo paralelo. Entonces, hay dos grandes grupos de problemas que tenemos que prevenir. Uno es todo lo relacionado a la deshidratación, hiponatremia, que muy bien habló Pau, que ahora nos vamos a meter un poquito específicamente en Ultra Endurance, y tiene que ver tal vez con todo el balance de líquidos. Ahora, hay otro gran grupo de problemas, que es la falta de energía, sueño, frío, sensación de astenia, de quiero caminar, el cerebro me lo dice, pero mis piernas no van más rápido. Entonces, ese tipo de problemas son cosas que están totalmente relacionadas. No puedo decir que uno es solo por líquidos y otro solo por calorías. La verdad es que no, porque las calorías líquidas son importantes y el mecanismo en el que se absorbe todo está muy interrelacionado. Con lo cual, solamente lo dividimos por una cuestión pedagógica, como para poder explicar sobre los temas. Pero queda claro que los problemas van juntos. Y la hiponatremia dilucional en este tipo de carreras es el problema que mayor nos complica. ¿Qué es? La verdad es que parece un nombre complejo, pero realmente es simple. Es que si yo tengo una sudoración de agua y sodio y solamente recupero agua o con pequeñas cantidades de sodio no suficientes a la pérdida, probablemente me vaya a diluir. Entonces, hay dos conflictos. Uno, tomo más la agua de la que, digamos, de la concentración que tenía previa y encima para colmo pierdo sodio. Entonces, tengo más de un problema en estas carreras de tan larga distancia. La concentración normal del plasma de sodio va entre 140 y 145 milímetros de mercurio, como lo vemos en el primer tarro. Cuando uno pierde esta concentración y disminuye, el cerebro le hace mal, no le gusta y se siente muy mal. Espero después saber si les ha pasado o no y que nos lo comenten, porque me interesa mucho saber qué pasó. Entonces, van a ver en el primer tarro, donde yo tengo por aquí 18 moléculas de sodio y pongámosle 100 mililitros de agua. Y van a ver que si yo agrego agua libre, o sea, tomo agua sin electrolitos, lo que voy a tener son las mismas 18 moléculas de sodio, pero con 200 mililitros de agua. Entonces termina pasando que si yo transpiro sodio y agua y digamos, recargo solamente agua, lo que me va a pasar es que me voy a diluir y eso el cerebro lo incomoda tremendamente. Ahora, si para colmo, con tanto tiempo de carrera, también pierdo sodio,
Encima, para colmo, voy a quedar mucho más agua y menos sodio. Y esta es la cara de una persona que después de 40 horas de carrera, de una carrera de 160 kilómetros, aparece un fotógrafo detrás de un arbolito y le saca la foto. Y la verdad que lo único que quise fue decirle: no me saques una foto en un momento en que tengo unas náuseas que no puedo más. Esta foto, que yo la dejé muy escondida en mi archivo y ahora se las muestro, es para demostrarles que aunque uno haga todo y muy, muy, muy planificado, puede pasar que los requerimientos de sodio sean tan grandes que no nos alcancen. Y las náuseas son el principio del fin de una carrera de larga distancia. Si uno siente náuseas en un momento de este nivel de exigencia, no esperemos que los 20 kilómetros que sigan de noche y lloviendo nos vaya bien. ¿Qué es lo que vamos a sentir? Dolor de cabeza, náuseas, y cuando uno ya llega al vómito, ya es lo que le decía al principio del fin, porque no puedo volver a recuperar ese sodio que me falta, ese líquido que me falta y esas calorías que debo. Entonces sigue toda la cascada posterior, que es debilidad, somnolencia, confusión, calambres y todo un montón de sensaciones muy, muy desagradables que obviamente no tienen que llegar. Como verán, acá estamos, en esta tabla, fíjense que el 51,2%, ¿sí?, era una situación en la que la carrera de 1000 millas de California habían tenido deshidratación y habían tenido hiponatremia. Entonces, es una dosis astronómica, es realmente importante la prevalencia de esta patología, por eso es que es tan importante estar pendiente en las cargas de sodio. Muy bien, entonces hay dos grandes cosas que son factores de riesgo para este tipo de eventos. Uno, que la persona tenga ciertas características y que el evento tenga otras ciertas características. La duración de más de 4 horas ya es algo importante. Que haya poca disponibilidad, por ejemplo, en esa carrera de sodio. O sea, era totalmente autosustentada la carrera. Tenía que tener mi equipamiento. Y un frío extremo hace que yo tome más líquido que sodio. Y un calor extremo hace que yo pierda mucho sodio. Y la humedad hace desastres sobre esas dos cosas. Ahora, recién decía Pau sobre el tema de que la persona, si es pequeña y tarda más, va a tener más probabilidades de esta hiponatremia, que ajustada por peso, digamos, va a ser parecida a la del hombre. Pero la realidad es que termina pasando que las mujeres tienen tanto tiempo más de carrera, que hay más tiempo solamente de ingesta de agua. Y para colmo retenemos líquido por esta cuestión hormonal estrogénica. Entonces también nos seguimos diluyendo. Así que bueno, hay muchos temas que creo que todavía hay que seguir estudiando. Y el consenso de hiponatremia asociada al ejercicio nos indica, por favor, planificar, hacer los test durante el entrenamiento, tengo que saber cuánto pierdo. Cuidado con estos entornos extremos, no es que no vamos a ir porque nos encanta. El único tema es que hay que tenerlos pensados previamente. Obviamente, aumentar la ingesta de electrolitos, puede que la suplementación de sodio sea muy importante, y los alimentos ricos en sodio hay que entrenarlos. No es fácil comer mucho cuando uno corre mucho, pero lo tenemos que hacer. En noviembre de 2019, el posicionamiento de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva sobre esto, sobre ultramaratón. Entonces, ¿qué nos viene a decir? Nos viene a contar una revisión muy grande de los estudios que había, donde nos dice un poco lo que sabíamos, que era que nunca se cubre el gasto. Es muy difícil cubrir un gasto de 20, 30 mil calorías en una carrera que tal vez dure 2 días continuos, ¿sí? O 3. Entonces, lo que sí sabemos es que si comemos menos de 200 calorías por hora, es muy probable que no lleguemos a terminar esa carrera. Ahora, está muy dividido, por ejemplo, si una mujer pesa 50 kilos y es lenta, a las 3 horas va a haber gastado 3.400 calorías con 3, imagínense, en 60 horas. Y un hombre, vamos a entrar a la punta, con 85 kilos, a las 3 horas, un hombre lento va a gastar 5.300 calorías. Es casi imposible lograr cubrir este requerimiento. Pero decir, bueno, ¿y cuánto es lo mínimo que tengo que comer?
lo que sabemos es comer lo máximo posible y ahorrar toda la energía que puedas, porque esa es la llave del éxito. Se vio en esta revisión qué comían los deportistas, qué llevaban y en qué momento lo comían más. Y de ahí se sacó un poco cuáles son las dosis que mínimas necesita un deportista para llegar a esto. Y como van a ver, al principio sobre todo se comen todos los tipos de alimentos que tengan hidratos de carbono predominantemente, bananas, bebidas deportivas, gomitas, geles que tienen 25 gramos más o menos de hidrato de carbono. Y a eso se le agregó, por ejemplo, conforme pasa la ultramaratón, alimentos que combinan otro tipo de, digamos, de requerimientos, que es proteínas, sodio y grasas. Esas son bien difíciles de digerir para algunas personas, para otras no, pero va a haber, la verdad es que comer un chocolate a las 12, 1 de la mañana lloviendo es muy, muy gratificante, lo puedo asegurar. Pero hay una combinación que es óptima, que es la que tiene hidrato de carbono, proteína, grasas, cuanto mejor grasas y más poliinsaturadas mejor, y sodio. Y en esa combinación está la magia, saber comer lo que uno puede digerir, que no le dé náuseas, porque si da náuseas es la alarma absoluta para poder llegar a no terminarla. Ahora, ¿cuánto debo digerir? Ingerir entre 150 y 400 calorías por hora. Ahora, aunque sabemos que la ingesta óptima es 90 gramos por hora, en una carrera de 3 horas, pero en 60 horas no podemos. Entonces, una carrera que tenga más de 6 horas, se pide que por lo menos entre 30 y 50 uno pueda llegar. Ahora, hay una verdad, los que terminaron la carrera consumieron el doble que los que no. Y en cuanto a las proteínas, que se las descuida mucho porque se prioriza la ingestión de hidratos de carbono, como vimos hoy en la encuesta, y de grasas buenas porque son fáciles de comer, como las aceitunas, los frutos secos. Ahora, ¿son difíciles de digerir las proteínas? Sí, pero sí, los finalistas consumieron el doble de proteínas que los que no. Mejor 10 gramos por hora que 5, porque mitiga el daño muscular y les aseguro que el daño muscular es muy importante en estas carreras. Ahora, la frutilla del postre o la aceituna del postre sería la energía dada por las grasas. Y hay en este estudio de revisión, lo que se ve es que los finalistas de 100 millas comieron cerca de 98 gramos por hora de grasas. O sea, 5 veces más que el resto. Entonces, aparentemente, el que come grasas le va mucho mejor que el que no. Ahora, no todo el mundo puede comer. ¿Por qué? Porque las grasas es un gran aporte de calorías, pero, y tiene un gran contenido de sodio, pero muy poca gente tolera eso. Les aseguro que llega un momento que no quiere uno comer absolutamente nada. ¿Cómo es la sensación que uno debe tener en una de estas carreras? De hambre constante. Cuando hay hambre constante, esa carrera uno la termina. Cuando hay náuseas, no la termina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bajar la marcha, calmar, rehidratar, sodio y empezar con calorías de vuelta. Hay algo que me interesó, que es la ayuda ergogénica. En cuanto a la ayuda ergogénica, lo que se vio en el BCAA tan discutido es que en ultraendurance, cuando no hay grandes cantidades disponibles de proteínas, porque no es fácil llevarse la heladera en la mochila, se vio que compensa la fatiga central. Quiere decir que justamente el aumento de la 5-hidroxitriptamina cerebral produce ese letargo, somnolencia que hablamos al principio. Y el BCAA compite con el triptofano para cruzar la barrera hematoencefálica. Entonces, aparentemente puede servir en estos momentos. Sodio, y me quedan 2 minutos. Bien, vamos bien, Pedro. Entonces, sodio, ¿cuál es el requerimiento? Altísimas concentraciones. 557 miligramos por hora es muy, muy difícil de llegar. ¿Cómo vamos a hacer? Hidratación con electrolitos, agregar alimentos salados y suplementos de sal. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes practicaron o hicieron que sus atletas practiquen comer cosas saladas durante los entrenamientos? Muchas veces llegan al consultorio y me dicen, yo eso no lo probé nunca. Y quieren correr más de 100 kilómetros. Y la hidratación, hay cada esquema de hidratación como personas en el mundo. La verdad, hay que testear,
hay que controlar y hay que saber uno qué tipo de pérdida tiene. Ahora, en grandes rasgos, entre 450 y 750, ¿sí? Una caramañola grande, mililitros por hora, va a estar dentro de todo del requerimiento mínimo. Ahora, la verdad, vuelvo a decir lo anterior, hay que testear. Así que, ¿qué va a pasar con la mochila? Con todo esto que dijimos, yo tengo que lograr que mi mochila sea de este tamaño. Si yo no tengo una mochila de este tamaño, me estoy olvidando que no voy a poder correr con esta mochila. Entonces, a todo esto necesitamos que la mochila sea acorde a la carrera que voy a hacer. Así que a no perderse en grandes cantidades de cosas, pero tampoco pequeñas. Bien, quiero contarles que pudimos finalizar esa carrera, la pasamos realmente bien y la verdad es que es una sensación terminar una carrera tan hermosa como largar y como estar en esa línea de largada. Así que bueno, gracias por favor por estar acá con nosotros hoy y les dejo mis redes para compartir.